Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy continuamos con el ciclo de charlas relacionadas con el proceso de práctica espiritual que tenemos en la Orden Budista de Triratna. La primera charla la dio Vajrayanatha y habló del sistema en general. Habló en específico sobre la primera fase, que es la fase de integración. La semana pasada habló Saraja sobre el aspecto de la emoción positiva, sobre la fase de emoción positiva, y hoy me corresponde hablar sobre el proceso de muerte espiritual, un tema que me agrada bastante y que tengo siempre muy presente en mi vida. Entonces vamos a comenzar y bueno, básicamente lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas de las reflexiones con respecto a esa fase del proceso de práctica espiritual. Bueno, queridos amigos, entonces voy a tratar de tocar algunos aspectos de este tema, que es la tercera fase del sistema de prácticas de nuestra orden, que corresponde a la muerte espiritual. Como decía Vajira, esto fue inicialmente un sistema de meditación, pero con el tiempo, pues Sangharakshita se dio cuenta que era también un estilo o un proceso de práctica espiritual profunda. Bien, entonces lo que voy a intentar hacer en esta exposición es tocar algunos aspectos que nos puedan ayudar a entender qué es la muerte, ¿verdad? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Que llamamos nosotros muerte espiritual. La relación entre la muerte espiritual y la sabiduría trascendental, y qué es eso de la sabiduría trascendental. Cómo es el aspecto de muerte espiritual en cada fase de la práctica, es decir, eso que les comentaba, o sea, podemos practicar la muerte espiritual en la fase de integración y en la fase de emoción positiva. También la relación que hay entre muerte espiritual, el ir a refugio y el proceso de ordenación. La muerte espiritual como fase o como estadio está ubicada dentro del sistema de práctica, ¿no? Que ya hemos hablado: integración y emoción positiva, muerte espiritual, renacimiento espiritual y no más esfuerzo. Todos queremos llegar ahí, ¿verdad? No más esfuerzo. Ya no hay nada sino dejarse llevar. Entonces, el sistema de práctica, nosotros podemos ver los aspectos de cada fase en cada una de las fases como aspectos. Entonces, voy a tratar más tarde de decirles cómo nos morimos espiritualmente en la fase de integración y en la fase de emoción positiva. Bien. Entonces, ¿qué es la muerte? Pues, si nos ponemos a buscar en el diccionario o en Wikipedia, pues a veces hay explicaciones increíblemente confusas de lo que es la muerte. La más sencilla fue la que me gustó. Muerte es que cesa la vida. Y eso me pareció pues muy adecuado para lo que voy a decir. Y además, habría que preguntarse qué es la vida. Y si buscamos también en los diccionarios, vamos a encontrar que hay todas las confusiones inimaginables. Decir que es vida es bastante complejo. Pero esta idea de que la vida es el periodo entre el nacimiento y la muerte me gusta, porque también la vemos esbozada cuando analizamos los 12 vínculos en la rueda de la vida. Hay nacimiento, después viene vejez, enfermedad y muerte. Y es la muerte y la vida de un organismo que llamamos vivo, ¿no? Que somos procesos. Entonces, con esta idea de la muerte, que nos va a ayudar después para lo que es muerte espiritual, la idea de vida y muerte está relacionada a algo, y en este caso a nosotros, es decir, a alguien que somos o creemos ser. Pero vida y muerte
lo vemos en el planeta Tierra, se generó en algún momento, va a desaparecer, igual que el sistema solar, la galaxia, el universo. Todo el universo, todo lo que conocemos y lo que no conocemos está sujeto a un ciclo de nacimiento, ¿verdad? Crecimiento y muerte. Pero nos compete ahora ver qué es la muerte para nosotros. Porque lamentablemente, quiéralo o no, es un proceso inevitable. Todos vamos a morir, no sabemos cuándo, y no nos podemos escapar de ella. Quería un poquito usar estos conceptos que da el Buda, que ya mencionó también Bajir en su primera charla, de los 5 agregados o skandhas, porque es una herramienta muy útil para ayudarnos a desvanecer la idea de que somos algo que es fijo e inmutable. Entonces el Buda nos recomienda que nos veamos de esta manera. Nosotros tenemos una forma material, es decir, una forma que llamamos cuerpo físico, que experimenta sensaciones a través de los sentidos y que estamos conscientes de esas sensaciones, es decir, percibimos las sensaciones. Y esas percepciones lo hacemos porque tenemos como un programa, unas tendencias, unos impulsos que se expresan a través de la voluntad y en base a eso tomamos decisiones. Y todo eso queda registrado en nuestra conciencia. Entonces, así como hay una forma material, también tenemos estos 4 componentes que forman lo que se llama la mente. Es decir, la conciencia es una función de la mente. Y el Buda nos recomienda que nos veamos como un conjunto de montoncitos. O sea, la idea de yo es un gran montón que podemos separar en 5 montoncitos. Pero cada montoncito puede ser a su vez observado con la misma técnica. Vamos a mirar que la forma material, todo lo que es sólido, vamos a ver que no siempre vamos a desmenuzar el trocito de piedra, vamos a encontrar arena y en cada granito de arena vamos a ver átomos y moléculas y átomos y no vamos a encontrar nada que yo pueda llamar yo ahí, igual en los otros skandhas y los otros agregados que corresponden a la mente. Esta es una herramienta muy útil para quitarnos la idea de que somos algo fijo, sólido, que no va a cambiar y donde vamos a encontrar algo que sea esencial. Es decir, el yo va a estar escondido en algún lado, pero no es así. Y esto es muy importante porque esa idea del yo es lo que nos causa querer mantenerlo. Y desde el punto de vista biológico, pues nos ha permitido evolucionar. Es como instinto de supervivencia, pero en la práctica espiritual tenemos que dejar que eso muera. Cuando morimos ya no tenemos cuerpo físico y por supuesto ya no va a haber ni sensaciones ni percepciones, pero queda el programa, quedan los sanskaras, quedan las tendencias en la conciencia. Es decir, que la muerte no es extinción total de todo el proceso, que la muerte no es el fin de algo, quizás es el comienzo de otro proceso. Y si lo miramos así, vamos a encontrar mucho interés en todo lo que está ocurriendo y quizás el miedo a la muerte vaya disminuyendo. Entonces, miedo a la muerte. Pues claro, somos algo que quiere existir eternamente. Y realmente creo que siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y una manera de neutralizar el miedo a lo desconocido es desarrollar curiosidad e interés por lo desconocido. Yo creo que por eso estamos practicando muchas personas, ustedes y yo. Yo soy curioso, yo quiero saber qué pasa, yo quiero saber si lo que el Buda me dice es verdad o no. Entonces, una manera de neutralizar el miedo a lo desconocido es tener curiosidad e interés por lo que es desconocido. También tenemos miedo a la muerte porque estamos apegados a lo que somos o a la idea de lo que somos. Pero si nos analizamos desde el punto de vista de los agregados, vamos a encontrar que no somos realmente lo que creemos ser y que somos un proceso súper interesante y misterioso. También tenemos miedo a la muerte porque
no estamos en armonía con nosotros y con el mundo, y hay una sensación de que durante la muerte o después de la muerte nos van a pasar la factura, ¿no? Como que debemos algo. Eso puede ser aterrador. También porque hemos vivido inatentos durante gran parte de nuestra vida, nuestra existencia, y no nos hemos percatado que nosotros estamos muriendo todos los días de mil maneras. Entonces la muerte no es algo tan desconocido. Tenemos el saborcito de lo que puede ser una muerte con mayúscula, en pequeñas muertes con minúscula. Por supuesto, no nos sentimos preparados. Yo creo que muy pocas personas realmente van a la muerte, como dice Padmasambhava, con las manos llenas de experiencia. También no tenemos una idea clara de realmente de lo que somos y de lo que es el universo. Y además estamos condicionados. Hemos nacido, vivido, llenos de miedo, llenos de temor. Y realmente para sobrevivir siempre estamos cuidándonos, siempre estamos como en alerta, siempre estamos viendo peligro en muchas partes. Y ese temor se va como acumulando a nivel de condicionamientos en nuestra psiquis. Entonces, obviamente, cuando nos acercamos al proceso de morir, pues todos esos condicionamientos de vivir con temor, con miedo, pues van a empezar a actuar. El Buda, en el Dhammapada, dice algo que me parece muy interesante. Dice, la atención es el camino a la inmortalidad. Por eso, en la fase de integración necesitamos desarrollar atención plena a nosotros, a los demás, al entorno, a la realidad. Y dice categóricamente que los inatentos son como si estuvieran muertos. Y entonces ahora entiendo por qué hay tantas películas de zombies. Es decir, somos unos muertos en vida. Y nunca me había percatado de eso, que en la medida en que ando viviendo sin atención, pues como que no vivo lo que vivo. Y ahora, un poco en broma, un poco en serio, entiendo por qué hay tantas películas de zombies, tanto de horror como películas tipo comedia. Bueno, entonces ahora vamos a intentar ver qué es eso de la muerte espiritual. Y Vajrayanatha decía en la primera charla, mencionó una palabra que para mí es muy importante en la práctica espiritual, y es la renuncia. Creo que renuncia y aceptación son dos palabras muy útiles en la práctica espiritual. Entonces, la pregunta sería, ¿renunciar a qué? Y nosotros tenemos muchas cosas a las que deberíamos renunciar. A veces pensamos que son cosas materiales, pero estamos amarrados a ideas, conceptos, emociones. Entonces no es fácil para nosotros renunciar, porque eso atentaría un poco contra la idea que yo tengo de lo que yo soy. Pero hay conceptos e ideas que me parecen que son importantes y fundamentales, porque la muerte espiritual implica sabiduría. Y entonces estos son como puntos de vista erróneos, lo que llaman en el budismo michaditis. Y por ejemplo, deberíamos renunciar, por mencionar algunos, a esa idea de que nosotros somos felices o podemos ser felices solos. Es decir, si yo tengo una buena pareja, un buen trabajo, dinero, viajo, lleno de todas las cosas que me den confort, entonces yo estaré bien, feliz. Pero soy solo yo, ¿no? O sea, aunque haya otras personas, yo puedo ser feliz solo. La otra idea a la que yo creo que es importante renunciar es la idea de que nuestra felicidad depende de algo o de alguien afuera de nosotros. Si yo tuviera esto, si el mundo cambiara, si el gobierno fuera mejor, si la gente me quisiera más, entonces yo sería feliz. Y realmente
Eso no es verdad. Nuestra felicidad depende de nosotros y podemos estar muy felices independientemente de que el mundo se dedique o no a hacernos felices. Pero esa es una cosa increíble, lo tenemos metido en los genes, que el mundo es la causa de nuestra felicidad. Y la otra idea que me parece que también es muy atractiva y es muy de moda, que la felicidad es algo que yo decido. Y digo que debemos renunciar a esa idea porque la felicidad, desde el punto de vista budista, es un resultado, es un karma vipaka. Quiere decir, nosotros hacemos cosas, por ejemplo, tenemos acciones éticas, somos nobles, y entonces vamos a cosechar felicidad. Pero yo puedo decidir hoy que voy a ser feliz y no lo soy. La felicidad es resultado. Entonces, estoy usando estos tres ejemplos porque son como ideas difundidas en nuestra experiencia cotidiana a las que yo creo que deberíamos renunciar, al menos empezando intelectualmente, comprendiendo lo que implican y después emocionalmente, porque son la base de mucho de nuestro sufrimiento. Sin embargo, hay otras cosas que son más profundas, más densas, más pesadas, y es renunciar a esa idea de yo fijo e inmutable, que lo he repetido ya muchas veces, pero que es fundamental, porque ahí está la base del sufrimiento. También esta segunda va incluida casi en la primera, o está muy relacionada. Como yo no soy algo fijo e inmutable, sino que soy algo que es transitorio, cambiante, que soy un proceso, entonces no voy a encontrar dentro de mí algo que yo pueda decir que es esencial. Ahí estoy yo, esa es mi esencia. Entonces no es posible encontrar dentro de mí algo esencial. Y por supuesto, como creo que soy esencial, también me siento separado. Bueno, no importa, yo puedo dañar mi planeta Tierra porque eso no me va a afectar y los demás que se las arreglen como puedan. Pero realmente nosotros somos un proceso que está interrelacionado e interactuando con otros seres vivos, con la realidad, con todo el sistema dentro del cual nos desenvolvemos. Entonces hay que renunciar a esa idea. Y la otra es a la idea de que yo sé lo que es la realidad, que yo comprendo que es eso de la realidad, que yo sé exactamente que esta madera es sólida, que el mundo se mueve, que el universo hace esto. Y realmente nosotros no tenemos realmente idea de lo que es la realidad, pero nos engañamos. Y a veces somos súper inteligentes para no admitir que somos ignorantes de eso. El Buda nos recomienda que usemos esas tres ideas que se llaman las tres marcas de la existencia condicionada, es decir, que veamos que toda esta existencia es transitoria e impermanente, que es insustancial y que es insatisfactoria, es decir, no entender la verdadera naturaleza de la realidad nos genera un nivel de insatisfacción no solo físico, emocional o psicológico, sino existencial. Pero, como es usual en la tradición budista, no rechazamos las cosas, las usamos para transformarnos, para transformarlas y transformarnos. Entonces, no voy a ahondar en esto, pero el Buda te da una estrategia y dice, si ves las tres marcas de la existencia condicionada a profundidad, vas a conseguir tres puertas para liberarte del sufrimiento. Entonces, mirar con profundidad la impermanencia, la insustancialidad y la insatisfactoriedad son puertas para entrar al nirvana. La otra cosa que quiero recalcar y que es muy importante, que pareciera que la muerte nos da miedo, que es difícil, pero la muerte espiritual
va a conducir inevitablemente a la libertad, a la liberación. Liberarnos de la ignorancia y por lo tanto de nuestras tendencias torpes y liberarnos de todo aquello que nos impida saborear el sabor de la libertad. Y ahí voy a mostrar una frase que me gusta mucho del Buda en el Buda, cuando compara muchas cosas con el poderoso océano y dice: así como el océano tiene un solo sabor, el sabor de la sal, mis palabras tienen un solo sabor, el sabor de la libertad. Y wow, eso me parece pues, espectacular, ¿no? Y en mi experiencia de práctica espiritual, pues he ido constatando cada vez más el sabor de la libertad que encuentro en las enseñanzas de Buda. La otra cosa asociada a la libertad, pensé en esta enseñanza que es romper los tres grilletes. Y es súper importante porque si los rompes, entras en la corriente, es decir, la iluminación va a estar garantizada para ti. Y el primer grillete, vuelvo y repito, esta charla debió llamarse la idea de un yo fijo e inmutable. Entonces, el primer grillete que tienes que romper, la primera traba que tienes que romper, es esa idea de un yo fijo e inmutable, que nuestro maestro Sankaracharya dice que es la traba del hábito. Y él, un poco irónicamente, dice que el problema es que somos un mal hábito. Entonces, tenemos que dejar ese mal hábito que somos y crear hábitos saludables. La segunda es hacer las prácticas religiosas fines en sí mismo. Y ahí es donde yo creo que a veces erramos nuestros caminos. Realmente el Buda decía que toda su enseñanza era una balsa, era como una balsa para cruzar a la otra orilla y que debíamos después dejarla. Entonces, si creemos que porque meditamos, hacemos puya, ayudamos con el centro y no entendemos que esos son métodos, que son prácticas, que la finalidad no es meditar bien, la finalidad es lograr sabiduría. Entonces, eso se transforma en un obstáculo para la liberación. Y la otra es la duda y la indecisión. Bueno, la anterior, Sankaracharya dice que esa es la traba de la superficialidad. Creemos que con hacer ciertos rituales ya estamos listos y la iluminación está garantizada. Pues no es así. Y la tercera es duda e indecisión, en el sentido de no comprometerse. Cuando estamos como empezando a gustar, a saborear algo de la práctica espiritual, y se nos pone un poco difícil, entonces vamos quizás a donde otro maestro, otro gurú o con otro grupo religioso, a ver si por ahí. Y empezamos como se dice, a vagar en diferentes tradiciones y no podemos profundizar en el fondo, no queremos tomar la decisión de transformarnos. Todas estas trabas y todo este proceso de autoconocimiento, de desarrollar emoción positiva, de hacer este trabajo, el Buda fue un gran ejemplo para nosotros. El Buda abandonó su vida de lujo en su palacio, pudo haberle pedido a su papá que le llevara a los mejores maestros al palacio y los atendieran bien, pero no, él decidió ir hacia adelante a buscar la verdad y a experimentar todas las dificultades que se le fueron presentando en su camino. Incluso en el momento de la iluminación, todos esos condicionamientos, todas esas dudas, todas esas contaminantes que aún quedaban en su mente, lo abordaron y él logró transformarlas. Sin miedo, dejó que todas esas fuerzas que conspiraban para que no lograra iluminarse, logró como transformarlas. Entonces el Buda es un buen ejemplo a seguir, es alguien que no nació iluminado, sino que hizo un esfuerzo para conseguir ese fruto. Bueno, ya voy a ir terminando un poco y
quiero hablar de la sabiduría como conexión, la muerte espiritual como una conexión con la sabiduría trascendental. Realmente, la sabiduría trascendental surge en dependencia de que hay muerte espiritual. Entonces, ¿qué significa sabiduría trascendental? Ver las cosas como realmente son. Y ahí volvemos a los tres marcas de la existencia condicionada. Nosotros tenemos nuestra ignorancia nos hace ver las cosas como realmente no son. Es decir, todo está cambiando, pero nosotros insistimos en que no, que hay cosas que son permanentes y que son para siempre. Vamos a morir y no lo queremos mirar, vamos a envejecer y nos vamos donde el doctor en estética para que nos inyecte botox y nos ponga bonitos otra vez. Entonces tenemos puntos de vista como torcidos, ¿no? Vivimos en un mundo interdependiente, estamos afectando a todos los seres, a todo el universo, y vivimos como si fuéramos el único ser en el planeta. Entonces, realmente no vemos las cosas como realmente son. No tenemos visión clara de la realidad. Y una de las cosas que ayuda a ese proceso es ver que todo surgimiento condicionado, eso es como el núcleo de la enseñanza del Buda, que todo surge en dependencia de causas. Si queremos llegar a la iluminación, tenemos que generar las condiciones para lograrlo. Si queremos abandonar el sufrimiento, tenemos que generar las condiciones para lograrlo. Nada surge de la nada. Y eso de mirar esas tres marcas. Pongo estos dos ejemplos. Hay otras tips que el Buda te da para lograr mirar las cosas como realmente son. Voy a poner brevemente este dibujo que es lo que aquí miramos. Todo esto sería el samsara, nuestra existencia condicionada, cíclica, repetitiva, insatisfactoria, y aquí estaría la iluminación y el nirvana. Y hay un sendero que conduce de uno al otro. Esto se llama el sendero en espiral. Entonces, aquí hay fe, alegría, arrobamiento, calma, gozo profundo, absorción, y aquí está a ver las cosas como realmente son. Entonces, todo lo que es la primera y la segunda fase del sistema de prácticas, es decir, integración y emoción positiva, meditación y la atención plena al cuerpo y a la respiración, metadhavana, karunavana, todas las meditaciones de emociones positivas están llevándonos, ayudándonos a ir por este camino. Son lo que en la tradición budista se llaman prácticas de tipo samatha o shamatha. Pero necesitamos esa experiencia, necesitamos ese como combustible de samatha, de este nivel de integración y nivel de emoción positiva para llegar aquí y no asustarnos. Porque este es el punto de inflexión en el cual nos morimos y de aquí en adelante ocurre el proceso de renacimiento. Entonces, ver las cosas como realmente son implica morirse a nuestras tendencias ignorantes, a nuestra idea falsa de la realidad. Entonces es muy importante, porque las prácticas que llamamos de tipo vipassana, que ya he mencionado al comienzo, que son estas meditaciones sobre la contemplación de los 6 elementos, la contemplación y la reflexión sobre estos 12 vínculos, se vuelven en prácticas muy profundas que nos permiten acumular suficiente sabiduría para que ya los procesos no vuelvan atrás, es decir, para que entremos de manera irreversible hacia la iluminación, para que nos transformemos en seres que entran en la corriente y donde la iluminación ya está garantizada para nosotros. Ya no hay marcha atrás. Entonces, la muerte espiritual está vinculada con este nivel que es el de la sabiduría trascendental. Bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos para eso, para morirnos de verdad espiritualmente? Hacemos a veces como el ratoncito, nos ponemos un casco a ver si podemos entrar sin morirnos. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, toda la enseñanza del Buda es un entrenamiento progresivo. El Dharma es progresivo. En la medida en que vamos
caminando el camino, nos vamos entrenando, vamos viendo más cosas y nos vamos transformando profundamente. Eso es súper importante, que el Dharma es progresivo. Lo otro es que tenemos que ir al refugio, y es ir al refugio en la tradición budista es ir al refugio del Buda, no solo el maestro, sino el Buda como potencial al que aspiramos, la enseñanza que nos permite llegar a ese estado del ser, que nos permite llegar a la Buda y la comunidad de practicantes que al igual que nosotros están caminando el mismo camino. La práctica espiritual es una profundización en eso de ir al refugio. En cada una de estas fases nosotros podemos practicar la muerte espiritual. Sin ética no hay profundización en la meditación. Sin meditación no hay claridad para la práctica ética. Por ejemplo, yo he sido una persona en el pasado súper mentirosa y a veces me encuentro que por lo menos a nivel de mis pensamientos estoy fabricando una excusa o una mentira. Cuando yo me doy cuenta de eso y decido no mentir, e incluso decido desechar esos pensamientos, algo de mí muere, algo de esa persona torpe está muriendo, esa tendencia negativa en mi mente muere. Entonces, con la práctica de la ética, nosotros tenemos muchísimas oportunidades todos los días de practicar pequeños momentos de muerte espiritual, de dejar de hacer lo torpe para hacerlo hábil, de dejar de hacer las cosas que nos van a generar sufrimiento para hacer cosas que nos van a traer felicidad. Pongamos el ejemplo de Metta y todo lo que significa el cultivo de emociones positivas. Muchas veces yo rechazo a las personas porque hablan de una manera que no me gusta, porque su tono de voz no me parece agradable, porque sus ideas no las entiendo, o porque me han hecho algo que yo considero que es un daño hacia mí. Y en ese momento, cuando yo voy a interactuar con esa persona, aunque sea a nivel de mi mente, yo puedo decidir no hacer eso. Estoy viendo las consecuencias de mis acciones torpes y estoy previniendo que surja la acción torpe. En ese momento, algo de mí torpe se muere y dejo espacio para que lo noble siga progresando. Entonces, eso es súper importante. Receptividad espiritual. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ideas y somos como necios? Y el Buda nos dice algo y nosotros decimos, no, tú no tienes la razón la tengo yo. ¿No? Hay una cantidad de puntos de vista erróneos que seguimos manteniendo y increíble, yo siempre he valorado mucho y admirado la paciencia que tenía el Buda con sus discípulos. Y aunque el Buda murió hace 2500 años, para mí está presente y siempre pregunto, ¿qué haría o qué me diría el Buda en este caso? Entonces, receptividad espiritual implica muerte espiritual, porque tenemos que dejar morir esos puntos de vista erróneos para abrirnos a eso incondicionado, a eso que el Buda nos está como señalando. Voy a leer solo esto porque me parece muy importante desde el punto de vista de la muerte espiritual y son palabras de Padmasambhava, de los versos raíces de los 6 bardos. Y los voy a leer tal cual dice: en el bardo de la vida, ahora al despuntar del bardo de la vida, debo abandonar toda pereza para la que no hay tiempo en la vida de un devoto, que puede entrar en la realidad, esa que queremos entender, sin distracciones, oyendo, recordando, reflexionando, meditando, constatando, llevando a la práctica el conocimiento de la verdadera naturaleza de lo manifiesto y de la mente, que pueda yo alcanzar los 3 cuerpos del Buda, es decir, la iluminación, una vez obtenida esta forma humana y esta coyuntura favorable, que no haya tiempo ni oportunidad para desperdiciarla. Y al final de todos los versos, dice esto de una manera muy directa: oh persona negligente, que no piensas en lo inevitable de la muerte, dedicándote a quehaceres banales de esta vida. Falto de previsión, desperdicias una gran oportunidad. Errados serán tus propósitos,
Si llegas a la muerte con las manos vacías, sabiendo que el Dharma es tu verdadera necesidad, ¿no te dedicarás a practicarlo aún ahora? Y esto pareciera así como muy difícil, oscuro, tenebroso, pero realmente en la medida en que vamos aprendiendo a morir, vamos desarrollando humor. O sea, hay que asumirlo con humor y ese humor va a ir creciendo. Vamos a empezar a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de nuestras tonterías, de nuestras fantasías, de nuestras confusiones, porque estamos encontrando pues aproximaciones a la verdad. Y entonces eso se vuelve fascinante. Entonces es casi como una historia. Realmente somos nuestras historias y tenemos que aprender a darnos cuenta que no somos la telenovela en la que nos sentimos el protagonista principal, ¿no? Somos otra cosa. Y para eso necesitamos realmente interés en nuestra vida y sentido del humor para vivirla. También es muy importante todo este proceso porque con eso vamos construyendo, con estas pequeñas muertes en la práctica diaria, nos vamos volviendo individuos verdaderos. Ya no operamos según el grupo, ni siquiera dentro del grupo religioso o dentro del cual practicamos. Somos individuos verdaderos, porque un individuo verdadero es el que puede morirse para tener como acceso a esa esfera de la iluminación. Por otra parte, sentimos el disfrute de ir acompañados en ese camino con otras personas. Unos nos han ayudado y nos seguirán ayudando por un tiempo más y nosotros vamos a hacer lo mismo con otras personas que estén, al igual que nosotros, hacer su mejor esfuerzo por caminar el sendero de la liberación. Sin muerte espiritual no hay renacimiento espiritual. Como todo sufrimiento condicionado, si quieres renacer, pues tienes que pasar por el proceso de muerte espiritual. Y aquí me gusta ese símbolo del ave fénix, ¿no? El ave que muere en el fuego y renace de sus cenizas en un ser espectacular, mítico, mitológico. Entonces eso es lo que aspiramos, ¿no? A morirnos para renacer dentro de la esfera de la iluminación y llegar a experimentar la budidad en nosotros mismos, a transformarnos en Budas y entender por fin qué fue lo que el Buda trató de insinuarnos. Bien, entonces para terminar quería hacer la relación entre muerte espiritual, la toma de refugio y el proceso de ordenación. Nosotros estamos en este nivel que llamamos el nivel de condicionalidad kármico, es decir, nuestras acciones tienen consecuencias y nosotros tenemos que decidir qué acciones vamos a tomar. Si decidimos actuar de manera torpe, cosechamos sufrimiento. Si decidimos actuar de manera noble, cosechamos felicidad. Es decir, vamos a tratar de ir disminuyendo, erradicando nuestras acciones torpes, nuestro karma torpe y cultivando karma hábil. Es decir, ser más bondadosos, generosos, sabios. Y entonces, en algún momento nosotros vamos a poder experimentar el otro nivel de condicionalidad que es misterioso, que es el nivel dármico, es el nivel de los Budas y de los Bodhisattvas, es decir, el nivel del nirvana, de la Buddha, de la iluminación. Nosotros como que vamos orientados hacia ese nivel, pero lo que ocurre realmente es que ese nivel empieza a permear, empieza a influenciar nuestra vida. Y es lo que Bhante llama Sangharachita, que es como una fuerza superpersonal, es algo que empieza a operar a través de nosotros. Y es como un poco el ideal del Bodhisattva, de este santo que dedica toda su energía
a la iluminación y ayudar a otros seres a liberarse, pues es como que esa esfera de condicionalidad que aún no entendemos, que es misteriosa, empieza a operar a través de nosotros. Es decir, hemos cosechado tanto karma hábil que lo incondicionado, que esa esfera de la iluminación empieza a actuar en nosotros. Y ese proceso es lo que nosotros vamos a ver que tiene relación con lo que es el refugio, de manera efectiva y de manera real. Nosotros llamamos refugio efectivo cuando hacemos todos los esfuerzos por poner el Buda, el Dharma y la Sangha en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro mandala. Es decir, todo lo que hacemos va a estar impregnado por el ideal de las tres joyas, por el ideal de llegar a ser un Buda, de enseñar, de estudiar las enseñanzas del Buda y de tener el disfrute en la comunidad espiritual que practica ese mismo ideal. Y en algún momento, después de este proceso de muerte espiritual, cuando entremos en la corriente que nos conduce a la iluminación, ya entramos a un nivel de refugio real. En ese nivel ya la iluminación está garantizada. Y realmente lo que hace nuestra orden es tratar de ayudar, facilitar, apoyar el proceso que tanto tú como yo hemos empezado a experimentar, hemos querido cambiar nuestra vida. Hemos percibido profundamente la insatisfactoriedad de esta existencia, hemos desarrollado fe y confianza en que podemos hacer cambios, y en la medida en que hemos ido practicando, hemos constatado en nuestra experiencia que surge alegría, surge más fe, más confianza, a veces hay mucho gozo, y que los problemas empiezan a ser menos grandes de lo que pensábamos. Y ese proceso de transformación se vuelve tan maravilloso que en el fondo de nuestro ser empezamos a agradecer profundamente al Buda por haber enseñado el camino y a todos los maestros a través de los cuales su enseñanza ha llegado hasta nosotros. Pero entonces la orden es como un bodhisattva de 1000 brazos que está presta a ayudar a cualquier buscador de la verdad a desarrollar su mayor potencial y entrar en la corriente que lo conduzca a la iluminación. Y ese ideal me parece hermoso. Y bueno, para terminar quería enseñar esta foto. Por eso yo decidí pedir ordenación hace bastante tiempo y afortunadamente pues ya se dio ese proceso. Ahí estaba en la ceremonia pública. Mi ceremonia privada fue el 21 de abril del año pasado y en este momento hace un año estaba en ese bardo entre la ordenación privada y la pública. Cuando Mokshananda, mi querido amigo, pues me puso la quesa y por supuesto en ese momento ya todos sabían cómo me llamaba y cuál era mi práctica espiritual. Lo que hacemos en la orden, con todo el proceso de ordenación desde alguien que viene al centro budista solo a meditar y por supuesto lo atendemos con el mayor cariño hasta cuando se hace mitra porque quiere empezar a probar un poquito en su experiencia que es eso de ir al refugio de las tres joyas, hasta aquellos que después piden ordenación, es como acompañarnos hasta ese proceso, en ese proceso crucial donde vamos a intentar hacer la transición de lo condicionado a lo incondicionado, de la toma de refugio efectiva a la real, donde la iluminación va a estar garantizada para nosotros. Bueno amigos, me extendí un poco, espero que todo esto haya sido de utilidad para ustedes y que si tienen alguna duda o comentario, pues nos los hagan saber y con mucho gusto les ayudaremos con sus preguntas y con sus inquietudes. Bueno, finalmente, muchas gracias,
Que estén bien, que sean felices. Hasta la próxima.